nuestro sistema, o sea, lo que está viendo sus ojitos, auto, de repente el personaje que está manejando, el auto y el personaje, constituye para mí el sistema. Entonces, lo que estoy observando es el sistema que se está desplazando hacia el lado derecho. Y ahora les digo lo siguiente, si en el sistema no hay ninguna fuerza externa, entonces decimos que la cantidad de movimiento permanece constante. Y eso es lo que está dicho en esta expresión, donde ese delta, ese triangulito, por si acaso, se expresa con la palabra delta, letra griega del alfabeto griego, pero que nosotros debemos de interpretar ese delta como una variación, es decir, una resta de la cantidad final menos la cantidad inicial. Entonces, ese delta de P es la variación del P final menos el P inicial, o la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Expresado en sus términos de masa por velocidad, tenemos... No sé qué está pasando. ¿Están viendo la transparencia, Tigres? Ahora sí, docente 600... Es un ratito que no lo puedo anotar. Es un ratito. Es un ratito. Docente 628. A ver. Docente 628 arroba CEPRE Universidad Nacional Mayor de San Marcos .edu.pe. A ver si es verdad.
Ahora sí nos vemos. Ahora no nos vemos. Ya, pero ahora, ¿me están viendo, Tigres? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Una manito, yo no los escucho. A ver, por favor, cualquiera de ustedes, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Me levantaron la manito, significa que me están escuchando. Entonces, ahora sí, regresamos. Estamos en otra situación, un poco mejor, más cómoda, para poderles explicar más cosas y con más detalle. Entonces, estaba compartiendo pantalla. Voy a compartir. Como costumbre, pantalla completa es más fácil para mí. De compartir, a ver otra vez. Compartir pantalla. Sí, sí. Yo termino en 2 horas. Termino en 2 horas. Estoy en una clase virtual. A ver, una manito levantada si que están viendo mi pantalla, mi monitor. Ya listo. Entonces ahora sí. Lo dicho entonces, en lo que nos habíamos quedado, habíamos dicho que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. La cantidad vectorial es porque la velocidad y la velocidad es un vector. Y las unidades. Estábamos hablando de este móvil que se está desplazando y que para mí y para nosotros, para sus ojitos, el sistema es el que está formado por el auto, porque estamos viendo el auto y la persona que se está desplazando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento está en la dirección de la velocidad. Bien. Entonces, dentro de las observaciones, nos dice lo siguiente y tenemos que interpretarlo de esta manera. Este delta, delta de P, así se expresa esta cantidad, delta de P, es la variación. Y siempre que haya esta letrita griega delta, significa que es una variación. Y nosotros en física, en química, en matemática, entendemos que la variación normalmente es un caso final menos un caso inicial. En este caso, el caso final sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. O expresado en los términos y en el diccionario que estamos aprendiendo ahora sobre cantidad de movimiento, sería P final menos P inicial. O, entendiendo que P es masa por velocidad, sería masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. Entonces, ese es el delta de P, es la variación. Pero ahora, yo les comento un pequeño truquito. Tigres, tigresas, si existe una variación de la cantidad de movimiento, es decir, si ese delta de P es diferente de cero, entonces es porque hay una fuerza, ¿de acuerdo? Si existe ese delta de P diferente de cero, es porque hay una fuerza. Dentro de breve les explico algo
para que esté todo esto bien claro. Entonces, en la siguiente observación dice que el sistema puede estar formado por n partículas. Entonces, tigres, aquí les voy a hacer una pequeña reseña, primero de lo anterior y después pasamos a eso. Entonces, yendo a la primera observación, ¿qué le parece si a esta ecuación la llamo ecuación 1? ¿De acuerdo? Y a la ecuación 1 la voy a dividir entre el tiempo. Entonces sería delta de P. Discúlpenme si es que ahora no tengo mi tableta respecto a eso, así que estoy haciendo y usando solamente el mouse. Ya sabrán ustedes lo difícil que es para mí escribir esto. Entonces, delta de P es la masa por la variación de la velocidad. Al final es eso, ¿cierto? La variación de la velocidad. Profesor, ¿por qué? Pues factorice, tigre usted el m, factorice, entonces lo que va a tener es justamente m por la variación. Si no me he entendido, entonces diga factorizo m, entonces va a ser la velocidad menos la velocidad sub cero. Es decir, esto, velocidad menos velocidad sub cero, si se dan cuenta, es delta de v. Lo que habíamos hablado acerca de los deltas, qué significaba, ¿cierto? Entonces lo borro para que no se confunda y piense que haya algo más. Entonces ahora lo que tenemos es, ¿qué le pasa si a esto lo dividimos entre el tiempo? Entonces pongo puntito, raya, puntito y tiempo. Entonces, si divido entre tiempo, sería del tiempo, que realmente es un delta de tiempo, es un delta de tiempo, pero podemos poner nuestro tiempo como, el tiempo inicial como 0. Ahora, yo quisiera, me gustaría, me agradaría bastante, le pondría una carita feliz. Ojalá que salga la carita feliz y no salga un monstruo. Entonces, ojalá que haya una carita feliz. Si es que me dicen, ¿qué interpretan ustedes por este delta de v entre t? O la variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué es velocidad entre tiempo, tigres? Prenda su micrófono y dígame, cualquiera, whatever. Dígame, ¿qué es? Velocidad entre tiempo es distancia. Señorita, estoy ahora dictando clases. Discúlpame. Sí, sí. Ya, pero hoy día, pero sí, sí. Yo le agradecería, uy, de veras, pero tengo una clase virtual en estos momentos. Y yo le entiendo, pero ahora me tiene que escuchar porque me ha salido una clase virtual y la estoy haciendo en estos momentos. Sí, mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Yo le agradecería bastante. Gracias. Hasta luego. Listo, tigres. Bueno, entonces, con ustedes, a ver, aquí. A ver, volvamos. Me están atendiendo. Como no me estén atendiendo, les mando un rayo y la maldición gitana a cada uno de ustedes. Ya. Entonces, recordando, velocidad entre tiempo, ¿qué es, tigres? Melgarejo, ¿qué es velocidad entre tiempo? ¿Me está escuchando? Eso es Blanco distancia, profesor. Sarmiento, ¿qué es? A ver, de repente mi parlante está de contrabajo y no le escucho por eso, discúlpeme. A ver, otra vez, una vez más, por favor, dígame. Ya. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso sí me encanta, me gustó mucho, esa participación me gustó mucho. Bruno, a ver, dice, mm, ya, ya. Esa versión que usted me ha dado allí, realmente esto es así. Mire, velocidad es igual a espacio entre tiempo. Así.
Entonces, vea usted el chat, o como están viendo mi pantalla completa, aquí está. Entonces, esto sí. Pero, a ver, unita maya, voy a intentar, como siempre, yo Jalisco. A ver, Evelyn, Tigresa, ¿qué es velocidad entre tiempo? No importa, dígame, escriba lo que usted piensa, dígame. Ya, mi pariente, Paz Álvarez, Carlos, dígame, por favor. Paz Álvarez. Paz Álvarez, ¿no está? No, sí estoy, pero no logro comprender bien. Ya, a ver. Entonces, lo que me gusta es conversar. Entonces ya yo sé que hay alguien allí. Perfecto. Entonces, como, digamos, no nos acordamos de lo que es, entonces voy a hacer una nota, ¿ya? Entonces vamos a ver en Paint. Mis queridos alumnos, entonces, ¿se acuerdan ustedes que en movimiento rectilíneo uniforme hemos visto que X final era igual a X inicial más la velocidad por el tiempo? ¿Se acuerdan? Esto es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Y de dónde venía eso? Eso venía porque dijimos que la velocidad era el punto final, o sea, la variación de X. X final menos el X inicial, todo esto dividido entre el tiempo. Eso era velocidad, ¿cierto? Ya. Y cuando hablamos de MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿se acuerdan? Ya había aceleración. Entonces decíamos que la aceleración se definía como, nuevamente, delta de B entre T. Y este delta de B no era más que velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ergo, entonces, aceleración es igual, lo vuelvo a escribir, a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero este es A de aceleración, ¿de acuerdo? Esta A es de aceleración. Ya. Ahora, para ganar un poquito de tiempo, como hemos puesto delta de P, que es, lo hemos dividido entre el tiempo, y que esto era igual a la masa por la variación de velocidad. Entonces ahora con ojos pueden ver que esto es esto. Aunque aquí yo me he equivocado, burro, y puesto falta de T, entre T, dividido entre tiempo. Ya. Ahora, ergo, por lo tanto, ¿esto qué es? Aceleración, profesor. Muy bien, entonces es masa por aceleración. ¿Y masa por aceleración qué es, Tigres? ¿Qué es masa por aceleración? Espinosa, dígame qué es masa por aceleración. Escríbalo en el chat, no importa si no puede prender su micrófono o tiene problemas para hablar, pero lo puede escribir. Escríbelo en el chat, así como lo ha hecho Bruno. ¿Espinosa no está? Bruno, demos esa satisfacción, Alessandra, denos esa satisfacción, por favor. ¿Qué es masa por aceleración? ¿Es igual a la fuerza resultante? Muy bien, bravo, bravo, carita feliz. Entonces, eso es fuerza. Entonces, regresando, tenemos que esto es fuerza. Pero fíjese, esta fuerza la he escrito de otra manera. La he escrito como delta de P entre T. Y delta de P es cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento está involucrada en lo que es la fuerza. Y podemos decir así, de esta manera. Si existe un delta de P en el tiempo,
entonces debe de haber alguna fuerza que produzca esa variación, o la culpable de que ocurra esa variación. Y si esta fuerza es cero, es decir, no existe la fuerza resultante, entonces podemos decir que la masa por la velocidad final debe ser igual a la masa por la velocidad inicial. O visto de otra manera, más elegante, como ustedes son futuros profesionales, podríamos decir que la cantidad de movimiento después debe ser igual al antes. Después debe ser igual a la cantidad de movimiento antes. O al revés, si quieren, la cantidad de movimiento antes ya es solamente retórica. Antes debe ser igual a la cantidad de movimiento después. Tigres, a pesar de que esta escritura toda taca-taca, ¿me han entendido? No importa, lo importante es participar. Lo importante es decir, acá estoy, eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto decir, participé, no participé, ya. Yo contento, Tigres. Mi corazón late como una barra de chocolate. Listo, muy bien. Y los voy a ver. Así que, atentos, atentos. Como hemos visto entonces que la aceleración y la masa multiplicada es la fuerza, ergo, por lo tanto, entonces la variación, lo que escribí aquí, de la delta de P entre T, esto es fuerza. Sí, esto es fuerza. Entonces, no es raro que este delta de P lo veamos cada vez que haya una variación de cantidad de movimiento, es decir, cada vez que haya involucrado una fuerza, va a haber un cambio de cantidad de movimiento. Muy bien. Por esa respuesta, entonces, nuevamente, muchísimas gracias, carita feliz, recontra, recontra feliz, happy. Ya, voy a borrar todo esto para que no quede de huella. Seguimos entonces con la explicación. Esto es un poco de reforzamiento, entonces la fuerza resultante es lo que les acabo de decir, delta de P entre delta de T, ya lo dije, entonces solamente es para reforzar porque ya lo hicimos. Entonces podemos ver que esta persona, este personaje está aplicando una fuerza y está variando por ese motivo su cantidad de movimiento. Y recuerde que es cantidad de movimiento. Interesante, ¿no? Cosas bonitas, porque Tigres, esto es la naturaleza, realmente. En la naturaleza nosotros tenemos todos estos eventos y lo único que hace uno como partícipe de esta naturaleza es tratar de explicarla, conceptualizarla a través de relaciones funcionales que podamos predecir o sacar algún resultado que nos favorezca. Eso es matemática, pero si usted entiende la parte de física, todos podemos decir que sabemos física. La cantidad vectorial que indica la acción de una fuerza resultante durante un intervalo de tiempo, a eso le vamos a llamar ahora, le vamos a poner un nombre especial, le vamos a llamar impulso. Entonces, cuando usted va a saltar, dice, toma impulso. Cuando usted está jugando con el columpio y está empujando a su hermanito, primo, amigo, dice, dame más impulso. Entonces la palabra no está mal dicha y tenemos que ahora aplicar a los conceptos de física. Entonces, dame impulso significa que va a variar la cantidad de movimiento. Ergo, por lo tanto, si va a cambiar la cantidad de movimiento, entonces ya sabemos que eso es por una fuerza. Y lo interesante entonces es que en esta cantidad y en esta acción podemos ya entender que si delta de P, cantidad de movimiento, era igual a la masa por la variación de la velocidad, y ahora
esta variación solamente se da si hay un impulso. Entonces, mire qué bonito. Lo divido entre t y lo divido entre t. Profe, eso ya lo hizo hace un rato. Of course, por supuesto. Inglés taca-taca, nuevamente. Entonces, en este inglés taca-taca, esto es fuerza. Y este t que estoy señalando aquí, que está dividiendo, ahora pasaría a multiplicar. Entonces, sería fuerza por delta de t o t chiquitita. Esto es igual a delta de p. Y es igual al impulso. Cerramos el círculo del conocimiento de lo que es la variación de la cantidad de movimiento. Pero mencionado de otra manera, es como para decir que es el segundo nombre de la variación de cantidad de movimiento. Porque este impulso se va a dar en un tiempo muy, pero muy pequeñito. Muy, pero muy pequeñito. Entonces, las unidades, como usted puede ver, es Newton por la fuerza y segundos por el tiempo, por delta T. Manito arriba, si es que usted me ha escuchado y me ha entendido. Qué alegría. Hadith, Yuria, ¿no está escuchando? ¿No ha entendido? Con sinceridad, no me entendí. No me he entendido. ¿Me he entendido? Melco, Mesa, Milka. Allá está, Espinosa. ¿No me han entendido? Allá, muy bien. Si no, usted sabe que yo manejo el sortilegio y los conocimientos gitánicos, así que dar una, ¿cómo dicen los gitanos? Bueno, algo así como que para que no pueda dormir, tranquilo. Pero entonces yo estoy contento. Ya vamos a terminar, Tigres. Entonces seguimos y ahora ponemos esa opción, borrar todo esto. Y ve usted que está golpeando a la pelotita, indicando de que cada vez le está dando un impulso. Y por supuesto, cada vez hay una fuerza en un tiempo muy pequeño, y el cual usted está observando en uno de los extremos. Entonces, esto, ve, está con su ojito, por si acaso he dibujado un ojo, ese ojo está mirando el evento que está ocurriendo al golpear la pelotita de la raqueta, o al revés o viceversa, que la raqueta está golpeando la pelotita. Entonces, la fuerza, el impulso tiene la misma dirección. Todo esto ocurre por el hecho de que estamos estudiando ahora esta cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Y cuando le aplicamos la fuerza, esas fuerzas son bien, muy recontra, archi intensas, pero por un tiempo muy chiquitito. Entonces, este tiempo que estoy es un tiempo muy, pero muy pequeño. Está en el orden de los milisegundos. O si quiere, en algunos casos puede llegar a los microsegundos. Entonces, la palabra mili es 10 a la menos 3 segundos. Y micro sería 10 a la menos 6 segundos. Entonces, en esos rangos está la aplicación de esta fuerza. Tiempos muy cortitos, muy, pero muy cortitos. Mientras que en ese tiempo muy cortito, la fuerza que se le aplica es bastante intensa, pero por poco tiempo. Entonces, para evaluar, como el tiempo de aplicación es muy pequeño y el pico es demasiado grande, entonces recurrimos a una medida que es el término medio. Simplemente para expresar, y la idea es que me gustaría que solamente lo manejen esto conceptualmente, solamente conceptual. Entonces, el área que está de verde, esta área que estoy achurando,
es idéntica al área que vendría a estar debajo de esta curva. Entonces, de toda esta curva. Todo lo que falta de los costaditos. Entonces, pero fíjese lo que ganamos. Ahora estamos diciendo entonces que si yo tengo una fuerza en promedio constante, entonces podría multiplicar esto por el tiempo y tendría la intensidad, el impulso. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Entonces vamos a borrar y mire, si yo quisiera saber cuál es el área de este rectángulo, el que estoy dibujando aquí en la parte superior derecha, entonces ustedes me van a decir, profesor, esa es la fuerza media, que es la altura, por el tiempo menos el tiempo inicial. O por el tiempo, sencillamente, ¿no? Entonces, este producto es el área del rectángulo. Pero mire qué bonito. Si este t sub 0, jalamos el gráfico hasta que se convierte en 0, es decir, t sub 0, hacemos que coincida justo con el 0 del origen, entonces esto sería la fuerza media multiplicado por el tiempo. Y ya esta cantidad la conocemos hace poquito. Esta multiplicación de fuerza por tiempo, hemos dicho que es el impulso. Ah, profesor, entonces cada vez que me den un gráfico, pregunta del examen, escuchen, este es un truco, pregunta del examen, cada vez que le den un gráfico de fuerza versus tiempo, usted tiene que hallar simplemente el área bajo esa curva. Y eso es el impulso. Lo reforzamos entonces leyendo en el tono que me gustaría que ustedes lo lean. El impulso es igual al área bajo la línea de la fuerza media. Entonces, el área bajo la curva, en la curva que está en función del tiempo. Pero mejor, así de esta manera entonces, el área bajo la línea de la fuerza media, eso es el impulso. Que también es igual al área en la curva fuerza versus tiempo. Entonces aquí, dentro de un ratito, vamos a corregir este texto y sería el área bajo la curva fuerza y tiempo, o versus tiempo. Sería más bonito. Entonces, para decirle que el gráfico que estamos viendo, el que estoy rayando, fuerza versus tiempo, esta área, toda esta área, debe ser igual en magnitud al área del rectángulo. Entonces voy a borrar y ahora el área de este rectángulo. Eso es lo que me está diciendo. Y obviamente es la fuerza media la que hace esto posible. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, en este teorema me dice, si tú tienes un cuerpo que se está acercando, como el ejemplo de esta pelota de béisbol, con una velocidad sub 0, y le aplicas con este bate una fuerza, y obviamente esa fuerza es un tiempo muy pequeño, entonces estamos aplicándole un impulso. Y eso está provocando un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces podemos decir, antes, esta parte sería antes de aplicarle el impulso y después de aplicarle el impulso. Un antes y después. ¿De acuerdo? Entonces, eso expresado de una manera, digamos, en una relación funcional, sería fuerza por tiempo es igual a la variación del delta de P, variación de la cantidad de movimiento, y esto a su vez es igual masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Realmente, tigres, si se dan cuenta, estoy casi repitiendo una y otra vez esto. Pero no lo hago en el afán de mortificarlos, sino para que quede en el inconsciente colectivo grabado. Porque al final de cuentas, lo único que estoy hablando es de cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, y sus posibles variaciones debido a la fuerza aplicada. Eso es lo único que estoy hablando. Profesor,
Pero esto es tan sencillo. Of course, es súper recontra sencillo. Pero me habían dicho que era un poquito más complicado. Claro que sí, porque podría suceder que esto se escapa del examen, ya no es en el examen de admisión, es solamente cuando usted ya esté llevando su curso de física, entonces le pueden decir que también la masa varía. Entonces no solamente puede variar la velocidad, sino también la masa. Pero no nos metamos en camisa de 11 varas y solamente le voy a decir que por ahora a nosotros nos importa que varíe la velocidad. Only la velocidad, solamente la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a... No quiero hacer el puntero. Si no, vamos a borrar ya todo. Ya listo. Entonces, seguimos con nuestras referencias. Esto, entonces, se establece y dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Olvídense un ratito de ese cuadradito amarillo. Olvídense, cierren sus ojitos y escuchen solamente mi voz. Los voy a hipnotizar a través del audio. Entonces, tigres, tigresas, la cantidad de movimiento permanece constante si es que no existen fuerzas externas. Una vez más, la cantidad de movimiento de un sistema antes y después deben de ser iguales, si es que no existe una fuerza resultante que modifique este proceso. Y eso se lo demostré hace un instante, ¿no es cierto? Entonces no hay novedad, pero ya quedó grabado. Entonces, en este ejemplo, si tenemos una colisión, entonces tenemos un antes, un escenario antes. ¿Cuál es el escenario antes? Agarre sus ojitos y piense que es una cámara fotográfica. Entonces tenemos dos esferas, esfera A y esfera B. La esfera A se está moviendo con una velocidad, ergo, por lo tanto, tiene una cantidad de movimiento. La esfera B tiene también una cantidad de movimiento, pero es igual a cero, porque no se está moviendo. Entonces tiene masa, pero su velocidad es igual a cero. Esta situación, antes de la colisión, para mí es un antes de la colisión, entonces tomo una foto, una instantánea, ¿de acuerdo? Entonces tome su fotito, cierre los ojos y tome la foto. Bien, ahora decimos entonces que la cantidad de movimiento que tiene el sistema es solamente debido a la velocidad y a la masa que tiene la esfera A, porque la esfera B no adiciona, no colabora, no contribuye a la variación de la cantidad de movimiento antes. Y ahora veamos qué sucede después. Después del choque, entonces en ese después, muy probable que los cuerpos salgan en diferentes direcciones. Por lo tanto, entonces ahora sí, mire dónde está dando vueltas mi cursor, la esfera B ya tiene velocidad. Entonces, por lo tanto, ya tiene una cantidad de movimiento. Y la esfera A ahora tiene una cantidad de movimiento diferente. Luego, entonces, la cantidad de movimiento final debe ser la suma vectorial de este vector, cantidad de movimiento en B, más la cantidad de movimiento en A. Profe, está muy difícil. No, mire, ahorita lo hacemos. Imaginariamente agarran este vector, que es de B, y lo sacan como si fuese un sticker. Lo jalan y lo ponen acá. Lo pegan aquí. Entonces vemos la ley del trencito. Inicio del vector PA, fin del vector PA. Inicio del vector PB, fin del vector PB. Y la resultante sería la unión del inicio del primer vector con el fin del otro. Si hemos hecho una suma de vectores, nada más. Entonces, como verán, no es cosa del otro mundo, sino lo único que estamos haciendo es sumar vectores. Pero nos da la opción a mirar que antes B no tenía cantidad de movimiento y después del choque sí tiene cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces ahora veamos un ejercicio interesante.
Yo tenía aquí, eso es. Tigres, están viendo todavía mi pantalla, ¿no es cierto? Un sí, por favor. Alguien prenda su micrófono. Un sí, por favor. Sí, profesor. Sí, Bien, gracias. Entonces tenemos aquí dos cuerpos y ahora estaba en pausa. Entonces ahora lo vamos a mover. Tenemos cuerpo 1 y cuerpo 2. A ver, borde reflectante, velocidad. Vamos a poner refresco aquí. Y ahora le vamos a dar. Aunque este todavía no me gusta. Pero es un ratito. Hace un momentito lo estábamos viendo. Ya, que estoy en choque inelástico. Ahí está. Este es. Miren, tigres. Entonces tenemos el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Las flechitas que salen son las direcciones de la velocidad. Entonces, eso me está indicando el P realmente, porque tiene la dirección de la velocidad, la masa simplemente es un escalar. Bien, si ahora lo pongo en condición de choque, entonces voy a aumentarle la velocidad de V, o la masa, listo. Entonces ahora voy a hacer que choquen a propósito, ahí. ¿Vieron? Una vez más, ¿ya? A ver, vamos a poner los dos que sean iguales, las dos masas iguales. Ya les he invitado a esta página web donde ustedes pueden tener acceso a este juego y a estas simulaciones. Entonces ahí estoy apuntando, miren, ahí. Ya pues, hazme caso, ahí. Hazme caso. Este es bien difícil, ¿no? Ya. Que no estoy con mi tableta donde puedo mover la agujita con facilidad. Entonces, de esa manera puedo, a ver, pausa. Ahí. Y vamos a ponerlo así. Decimos entonces que está en trayectoria de choque. Y este choque, se van a dar cuenta y lo vamos a comentar, no le voy a poner todavía ninguna etiqueta, es decir, no voy a nombrarla hasta el momento que ustedes analicen y vean qué sucede. ¿De acuerdo? Casi los dos cuerpos tienen la misma masa. ¿Ya? En el otro juego de estos, de esta página web de la Universidad de Colorado, nos daban la opción de ponerle velocidad a cada uno de los elementos. Me refiero a que el cuerpo 2 yo podía cambiarle la velocidad. Ahora no me permite darle esa velocidad. ¿Ya? Solamente me da nomás que pueda, me da las flechitas y no puedo controlar la velocidad. ¿Ya? Pero bueno, no importa. Entonces vamos a poner la velocidad y vamos a darle Enter. Y fíjese que los dos cambiaron de dirección. Ese tipo de choque, donde conservan sus velocidades, se llama choque elástico de primera clase. Porque vamos a estudiar un problema donde también hay un choque elástico, se conserva la cantidad de movimiento del sistema, pero hay una pequeña sorpresa respecto a los resultados que lo vamos a discutir. Por ahora, entonces, grábense en sus mentes que estos son los choques elásticos. Ahora, veamos cuándo un choque es inelástico. Entonces, el choque es inelástico cuando ocurre esto. Vamos a ver. Nuevamente los dos en trayectoria y les digo choque inelástico. ¿Vieron? Los dos salen juntos. Entonces este choque es completamente inelástico cuando los dos no se despegan. Y en algunos casos esos choques inelásticos hay transformaciones en los cuerpos debido a que se deforman. Entonces hay una inversión de energía. Digo invertir, no que se haya puesto de cabeza, sino que estamos gastando energía en esa deformación. Entonces, en los choques, decimos choques elásticos, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿De acuerdo?
Es lo que dijimos hace un rato, y ahora en el choque inelástico ya la energía cinética cambia. Entonces, la energía cinética inicial es la energía cinética final más un delta de Q que representa una energía mecánica disipada. Que esta energía mecánica disipada se dice que puede ser calor, se dice que puede ser deformación, whatever, pero es una energía que se pierde. Recuerde que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la suma de la energía cinética final más esta pérdida de energía que puede ser calor o deformación, sumadas, me dan la energía cinética inicial. Entonces, para que no se me aburran, con esto vamos a ir, mantenernos, descartar, vamos a ir a resolver algunos ejercicios. ¿Les parece? Entonces vamos a recurrir aquí, semana 8, ejercicios. Porque hay mucha teoría, ¿no? Vamos a ver entonces algo de práctica. Primer ejercicio. Primer ejercicio es una ventana. Es una ventana que nos da la opción de observar y ver cómo se comportan las cantidades vectoriales. Es eso, en esencia es solamente una forma de que ustedes vean cómo se cumple el manejo de los vectores, nada más. Entonces les leo la pregunta. Pero me gustaría que en lugar de estas dos bolas, es un poco feo, ¿no? Grosero. No, bueno, bolas es, sabemos que es una bola, ¿no? Yo he jugado bolitas cuando era pequeño. ¿Ustedes han jugado bolitas? Ustedes no han jugado, pero ni siquiera boliche, tigres. Ya, no importa. Entonces, decimos dos esferas A y B de masas iguales, cuya masa es 200 gramos, se mueven sobre una mesa horizontal con velocidades B sub A igual a menos 8 IM metros por segundo, o sea, se está yendo hacia la izquierda, y la otra esfera, velocidad B sub B, se está moviendo 6 J metros por segundo hacia arriba en el eje Y. ¿Cómo muestra la figura? Entonces vamos a ver la figura. Tenemos aquí el diagrama de estos dos movimientos. Entonces tenemos la esfera A, ojito, ojito, miren, esta es la esfera A y se debe mover, según el enunciado, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Porque dice menos 8i, o sea que está en la dirección. Si el vector i, chiquitito, el ladrillito, vector unitario, entonces este se está moviendo hacia la izquierda. Hacia la izquierda, si lo dice. Y la esfera B se está moviendo hacia arriba. Entonces, tigres, tenemos dos masas iguales y dos velocidades. Entonces, tenemos aquí simplemente que ver cuál sería la cantidad de movimiento del sistema. Está moviendo las dos esferas. A ver, ¿qué nos dice? A mí me gustaría plantearlo de esta manera. A ver, vamos a llegar a esta conclusión, pero a mí me gustaría plantearlo así. La cantidad de movimiento que quiero determinar es la cantidad de movimiento del sistema, ¿cierto? Es esta P, que es esta de acá. Esta P, como es un vector, y estamos en dos dimensiones, entonces el vector está compuesto de dos componentes. Componente X, punto y coma, componente Y. Entonces son las dos componentes de este vector. Donde la componente X, pregunto, oye, móvil B, ¿tú te estás moviendo sobre el eje X? No, 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 no. Oye, móvil A, ¿te estás moviendo sobre el eje X? Of course, sí me estoy moviendo. ¿Y cómo te mueves? Me muevo con masa de A y velocidad de A. Pero esta masa de A, según el enunciado, son 200 gramos. Como trabajamos en el sistema internacional, entonces sería 200 por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado por la velocidad, y la velocidad me dice que es menos 8 metros por segundo. Profe, ya no le pone el ladrillito, obviamente porque el ladrillito está relacionado con el eje X, así que no es necesario, porque ya yo sé que se está moviendo en el eje X, por eso digo PX. Lo único que le pongo es la magnitud.
Entonces, Tigres, ¿cuánto sale de esto? Sale 1.6 kilogramos metros sobre segundos. Lo que hice con el eje X, ahora lo hago con el eje Y lo hago un poco más rápido. Entonces digo, cantidad de movimiento en Y, ¿a qué es igual? Es a la masa de B, que es 200 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y multiplicado por la velocidad, 6 metros por segundo, 6 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ahora tengo una componente X y una componente Y. Cuando hablábamos de vectores, sabíamos cómo se trabajaba eso, ¿no es cierto? Ya. Igualito, entonces vamos a trabajar ahora. Igualito, igualito. Ese P y X, entonces simplemente voy a borrar, porque ya ustedes saben, allá este valor sería 1.2, ¿no? Lo multiplicado sería 1.2 kilogramos. Ya sé que ustedes son tigres y ya lo sacaron ya, pero vale, ahí está. Entonces, el módulo de P, no el vector, sino el módulo de P, entonces pongo así primero vector de Px, punto y coma, Py. El módulo de P es igual a la raíz cuadrada de Px elevado al cuadrado más Py elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya. Y esto entonces es igual a Px era 1.6 elevado al cuadrado más 1.2 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de todo esto. Como nosotros somos recontra sabidos, y este es un truco que les voy a enseñar, entonces los vectores, si ustedes ven, son múltiplos de 4 y también múltiplos de 3. Entonces, como son múltiplos de 4, bueno, uno de ellos es múltiplo de 3, entonces me da la sospecha que es un triángulo 4, 3 y 5. Y este triángulo es conocidísimo, ¿no? Entonces, si esto es 4 por 0,4, esto es igual a 1,6. Justo la cantidad Px. Este Pb es 3 por 0,4. Y esto me da 1,2. Justo lo que es Py. Entonces, si quiero hallar la resultante, al 5 lo multiplico por 0,4 y esto me daría 2. Entonces la respuesta sería 2. A ver, veamos. Lo borro porque esto está muy taca-taca. Entonces vamos a ver cómo lo resuelve. Le pone entonces el 8, el 6. Entonces ahora quiere buscar la magnitud. Entonces la magnitud sería 8 elevado al cuadrado por 6 elevado al cuadrado. Esto multiplicado me da 2, igual que el otro, lo que hemos sacado, ¿no? Entonces son dos formas de poder abordar este problema. Ustedes elijan cuál es el que más han entendido o que mejor les parece que tiene una solución más rápida. Bien, seguimos entonces. Segundo, tenemos un pececito que está yendo con cierta velocidad, un pez de masa M, 2 kilogramos, y en el trayecto se encuentra un pececito chiquito. Este pececito chiquito se está moviendo con una velocidad también, pero en sentido inverso. Una velocidad cuya magnitud no la conocemos, solamente es del pececito chiquito. El pez grande, por cuestiones de supervivencia, se come al chiquito. Entonces tenemos una situación antes, aquí está la palabra antes, y una situación después. En la situación antes, los dos tenían velocidades.
En la situación después me dice que el pez deja de moverse, entonces su cantidad de movimiento es cero. Apliquemos, como ya hemos visto, ahora entonces apliquemos los criterios para determinar cuál es la velocidad que tenía el pez pequeño. Entonces el antes debe ser igual a después, solo, only, no hay fuerzas externas. Entonces el antes es, en el sistema, es la velocidad. ¿Dónde está mi cursor? El antes es mi sistema donde está el m grande y el m chiquito. Profe, pero aquí se ha equivocado porque el b tiene que ser negativo. No se preocupe, estamos viendo el aspecto vectorial y que eso va a salir de manera automática y solita. Y el después va a ser la masa del grande más la masa del pequeño y que se está moviendo a cierta velocidad, pero me dicen que es cero. Y entonces eso es cero. Simplemente transponiendo términos, me sale que la velocidad b debe ser de magnitud negativa. Sale negativo. Y viendo, me sale que es igual a menos 2 metros por segundo. De manera automática salió que tenía que ser negativa. ¿Se dan cuenta? Eso es lo bonito a veces de trabajar con cantidades vectoriales. Que uno no se preocupa de los signos, no se preocupa de nada, porque como no está respetando las cantidades vectoriales, entonces los vectores de por sí se cuidan y nos salen los signos como deben de salir. Pregunta 3. Pregunta de proposición. Con relación a los conceptos de cantidad de movimiento y choques, indique la verdad V o falsedad F de las siguientes proposiciones. Atentos porque les voy a preguntar, tigres, ¿eh? Atentos. Si el impulso sobre una partícula es nulo, el impulso es I, recuerde, el impulso I, y también el impulso, su otra forma de escribir el impulso es delta de P, y también la otra forma de escribir el impulso es fuerza por intervalo de tiempo muy pequeñito. Entonces, de estas tres formas podemos escribir. Es como si tuviese, el impulso tuviese tres nombres, ¿no? No solamente impulso, sino delta de P y fuerza por fuerza por tiempo. Si el impulso sobre la partícula es nulo, coma, podría decirse ahí entonces, pero no existe la palabra entonces, sino coma, su cantidad de movimiento se conserva, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadera, gracias, tigre. Gracias, tigre. Carita feliz para el tigre. Ya va a ser un futuro profesional. Tiene que visitarme, tigre. ¿Eh? Estoy acá en la oficina 209 del pabellón de física. Una vez que usted ingrese, ya me puede invitar un café. O de repente un pan con chicharrón que venden aquí por economía. ¿Listo? Ya, entonces, verdadero. Segunda proposición. En un choque de dos cuerpos, siempre se conserva la cantidad de movimientos de cada cuerpo. ¿Verdadero o falso? Ya ustedes saben, tigres, el truco malulo. Cada vez que usted lea la palabra siempre, dude. Es porque lo está llevando a algo que de repente no es siempre. Entonces, en el ejemplo de los pececitos, la cantidad de movimiento que tiene el pez grande era diferente a la cantidad de movimiento que tenía el pez chiquito. Pero después, al final, los dos tienen la misma cantidad de movimiento. Entonces, dice que se conserva la cantidad de movimiento del cuerpo. Significaría que el pez grande debería mantenerse con la misma velocidad. Significa que el pez pequeño debería mantenerse con la misma velocidad, pero no es así, ¿no es cierto? Entonces, en esta proposición, en un choque de dos cuerpos, siempre se conserva la cantidad de movimiento de cada cuerpo. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso. Muy bien. Feliz por su participación, Tigresa. Muy bien, muchas gracias. En un choque elástico siempre se conserva la energía cinética de cada cuerpo. Verdadero. Ese también es falso. Ahora lo vamos a demostrar, ¿ya? En un ejercicio lo vamos a demostrar. Pero recuérdelo, ¿ah? Recuerde esto. ¿Ya? Vamos a ver, entonces. Espérese. Vamos a saltearnos algunos ejercicios para que se refuerce esa idea. Descartar. Aquí. Dice, para solamente reforzar justamente esa proposición demostrada analíticamente a través de los resultados de este ejercicio, ¿ya? Aunque, espérese, dice inelástico, había otra. No, estoy en clases, ¿Te llamo después? Yo estoy en clase. No, ya, después te llamo. A ver, esto es así. Entonces veamos. Aquí. Ay, caramba, pero entonces no es este el que... ¿Y por qué? A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, entonces tendré que sacar partido de esta pregunta para explicarles bien, nada más. Ya, listo. No hay problema. Siempre se tiene solución, Tigres. Siempre se tiene solución. Entonces, la tercera proposición fue esta, ¿no? Dice, un choque elástico siempre se conserva la energía cinética de cada cuerpo. Entonces tenemos un antes. Fíjese, mire qué bonito, ¿ah? Escucha. En esta situación tenemos una esfera y no es raro que estas esferas se parezcan a las esferas de las villas. Muchos de nosotros hemos visitado esos salones de billar, ¿no? Para pasar un rato y ver cómo se juega, uno, dos, había un campeón nacional, ya me olvidé de su nombre, un japonés, tenía un nombre japonés, un estupendo señora, hacía maravillas con las villas. Bien, entonces tenemos dos esferas, una amarilla y otra la azul. La amarilla está con una velocidad y la azul está con una velocidad cero. Este es el antes. Entonces, solamente en el sistema donde está dando vueltas mi cursor, o donde está pues, dando vueltas el láser, el puntero láser, donde está dando vueltas el puntero láser, decimos que la energía cinética only solamente es debido a la partícula 1, solamente porque es la 0. Así que la única que contribuye en el antes a la energía cinética es la partícula 1. Entonces, seguimos. Eso se asevera diciendo que la energía cinética de 2 es igual a 0. Ahora, un después. Entonces, en este choque elástico, fíjese que la pelota amarilla se quedó quietecita. Ergo, por lo tanto, la azul debe de mantener la velocidad que tenía la pelota amarilla inicialmente. Entonces, la velocidad que tenía la pelota amarilla debe ser igual a esta. Y fíjese que esta amarilla, la energía cinética ahora es 0, mientras que la energía cinética del azul es 0. Entonces, lo que dice, en un choque elástico siempre se conserva la energía cinética.
vemos que la amarilla tenía energía cinética y después es cero. Vemos que el azul, su energía cinética es cero y después es diferente, es mayor. Entonces, no siempre se conserva. Pregunta número 4. La pregunta número 4, tenemos que una pelota está yendo hacia la pared y rebota sobre la pared. Entonces, en ese impacto, obviamente se le está dando una fuerza, pero una fuerza que se le aplica por un tiempo muy pequeño. Significa que hay un impulso, ¿de acuerdo? Entonces, ese impulso lo vamos a medir por la variación de la cantidad de movimiento. Les leo la pregunta. Se lanza horizontalmente una pelota de masa 0.20 kilogramos contra una pared, como muestra la figura. Si la rapidez justo del impacto antes es 15 metros por segundo y después del impacto es 4 metros por segundo, determine la magnitud del impulso sobre la pelota. Entonces, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes, está en sentido inverso, es masa por velocidad. Es esta velocidad por la masa. Entonces, haciendo la resta, tenemos el impulso. Y ahora, poniéndole los números, sería entonces, como es la misma masa, la velocidad final es 4, menos 15, sería así, menos la resta, pero la velocidad está yendo hacia la izquierda, así que es menos 15. Entonces, menos con menos es más, por eso que sale el signo más. 19 por 2, 38. Entonces, el impulso es 3.8 newton segundo. ¿Listos? Y la magnitud, que solamente expresa la cantidad ya no vectorial, es 3.8, porque es solamente horizontal. Pregunta 5. La pregunta 5, nuevamente, es una pelota, pero que ha sufrido un impulso, o sea, una raqueta. ¿De acuerdo? Entonces, en este efecto, tenemos que ver lo siguiente. Dice, una pelota, en la figura muestra una gráfica de fuerza versus tiempo. Es aquí donde le hablo que en un examen vino esta pregunta así. Es fuerza versus tiempo. Y le dan el gráfico. Ejercida por una raqueta sobre una pelota de tenis de masa 60 gramos. Si la velocidad de la pelota justo antes del impacto es menos 8 metros por segundo, determine su rapidez después del impacto. Entonces, gracias a este gráfico es que podemos calcular la rapidez después del impacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en esto tenemos que determinar el impulso. ¿Y cómo determinamos el impulso, tigres? El área bajo esa curva. Entonces, el área bajo esa curva es el impulso. Y como es un triángulo, entonces el área bajo el triángulo sería base por altura sobre 2. La base es 3 segundos, o 3 milisegundos, perdón, porque está en el orden de las 10 a la menos 3, 3 milisegundos, por 2 a la 3 newton. Se van los 3, 10 a la 3 y 10 a la 3, se van, se cancelan, y me queda 3 por 2. 3 por 2, 6, entre 2, 3. 3 newton metro, segundo. Entonces, el teorema del impulso me dice que el impulso es justamente la variación de las velocidades. Profe, ¿por qué hace esto? Porque hasta ahora lo que hemos hallado es el impulso, o sea, está ahí, pero no hemos hallado la velocidad con la cual se recupera o se mueve hacia la derecha, no la hemos hallado. Y esa es esta B. Entonces, para hallar esta B, ahora igualo el impulso que ya lo determiné anteriormente. Entonces aquí ya calculé el impulso, ahora voy a reemplazar aquí este impulso y tengo la masa, tengo esta velocidad inicial que me dice que es menos 8 metros por segundo, con eso puedo calcular la velocidad final. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces calculando, tendríamos 3 es igual a 60, que es la masa de la esferita. Esto es 60 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y la velocidad nuevamente es menos 8. Menos con menos más sale más 8.
multiplicado y dividido 50, ¿no? Sale 50 y ahora despejando el B sale 42. Entonces tenemos que la velocidad de la pelotita luego del impacto de la raqueta sobre ella es 42 metros por segundo. La pregunta 6 nos dice, la figura muestra dos bolas de masas de 1 kilogramo. La bola tiene una rapidez de 4 metros por segundo y colisiona frontalmente con la bola B, inicialmente. Asumiendo que la colisión es totalmente elástica, ya sabemos que las dos se van juntitas, determine la cantidad de calor que se libera por el teorema de la conservación de la energía. Entonces, tenemos esta situación, escenario 1. A está yendo hacia la derecha, la esfera B está quietecita, no tiene velocidad. Entonces, esto es antes de la colisión. Después de la colisión, las dos esferas se van juntitas. Entonces, las dos tienen la misma velocidad. Y por el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, tenemos la cantidad de movimiento antes debe ser igual a la cantidad de movimiento después. El antes es masa de A por la velocidad de A más masa de B por velocidad de B. Yo sé que ustedes me van a cuestionar y van a decir, pero profe, esto es cero. Está bien, solamente lo pongo o se les pone para que ustedes consideren que realmente se están sumando las partículas que pertenecen al sistema. Nada más que una de ellas no se mueve, pero las dos pertenecen al sistema. Entonces ahora le echamos número y eso sale que la velocidad es igual a 2 metros por segundo. Ahora vamos a ver la energía. La energía. ¿Se conserva la energía? Por supuesto. La energía antes es energía cinética, pura, porque es energía de la esfera azul que se está moviendo, la esfera roja no. Después, las dos se están moviendo, entonces tenemos la energía de las dos, por eso 2m, por una velocidad que no conozco. Pero ya la he calculado, profesor. Muy bien, entonces es 2 metros por segundo. Y más este Q, que representa la energía perdida por calor, por fricción. Entonces esta es la energía que se está disipando y lo que nos piden hallar. Entonces, simplemente ponemos los números, ponemos las cantidades y podemos despejar el Q. Y ese Q sale 4 Joule. Entonces, 4 Joule es el Q. Que eso corresponde a una energía que puede ser TIRS. Ahí sí no se tiene mucha precisión porque puede ser de formación y calor, de formación solamente, aunque es difícil, o calor, también que es muy, muy, muy difícil. Normalmente siempre se mezcla deformación con calor. Pregunta 7. En la pregunta 7, entonces tenemos que irnos un poco ya a la teoría. Y en la teoría nos queda esto. Y hemos hablado sobre las colisiones, ahora conservación inicial. En la gravitación universal, qué bonito, mire, la Tierra está rotando alrededor del Sol. La primera ley de Kepler me dice que esta elipse que se describe, o sea, la línea amarilla, realmente un elipse tiene dos puntos, uno de los puntos que llamamos foco está el Sol, aquí se encuentra bien, y en el otro punto, la trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol. Esta es lo que es la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice, los planetas en general, la Tierra, Júpiter, Saturno, Venus, giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, donde uno de los focos está el Sol, y en el otro obviamente no hay nada, pero ya asevera y dice, un centro es el Sol. Entonces nosotros estamos girando alrededor del Sol. La segunda ley de Kepler nos dice algo acerca de las áreas que barre este planeta. Entonces voy a pararlo un ratito, no sé si se puede parar. Creo que no.
Ya, no solamente cuando lo pasan. ¿No? Ya. Entonces vamos a poner fin y vamos a irnos a la transparencia. Kepler nos dice lo siguiente. Desde el Sol lanzamos un radio vector. Entonces lanzamos este radio vector y en un instante después la Tierra obviamente ha avanzado a este otro punto, entonces lanzamos ese otro radio vector. Tigresas, lo que me dice es que el área, esta área que está aquí, esta área que está acá, en un tiempo, descrita en un tiempo t, ¿dónde está vista? Revisar. Ya, entonces aquí está. Listo. Entonces, esta sección, esta área que estoy achurando, la he hecho en un tiempo t1. Si en un tiempo t1 también analizamos trazando rayos así, y en el mismo tiempo que el anterior, dice Kepler que las áreas que describen estas dos situaciones son idénticas. Entonces lo expresa de esta manera y de esta forma. Dice, el área descrita por la órbita del planeta estudiado a través de los rayos, estos rayos azules, son las mismas. Y si no lo leemos, porque de repente ustedes pueden tener un poco de... A ver, está acá. Está acá. Le vamos a ver la presentación. En la primera ley de Kepler. Voy a aprovechar. Ya está. La primera ley de Kepler, la ley de los focos. ¿Ven? La primera. La segunda ley de Kepler dice, el radio vector desde el Sol hasta el planeta describen áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces lo que está celestito es igual. Y finalmente aprovecho entonces esta transparencia para motivarlos y decirles de que hay una tercera ley de Kepler, donde me habla sobre los períodos, donde T es el período, y D es la distancia. Entonces el período entre la distancia, período al cuadrado, entre la distancia al cubo, es una constante. Eso es lo que sacó Kepler. ¿Ve? Distancia promedio entre el planeta y el Sol. Y retrocediendo entonces, para que ustedes vean lo que es la constante universal, la fuerza gravitatoria, tenemos que el peso no es más que la gravedad, la fuerza de gravedad, pero deducida, como lo hizo Newton, desde la fuerza de atracción. Entonces, la fuerza gravitatoria es igual al producto de las masas entre la distancia cuadrada que los separa. Esto se va a ilustrar con un ejercicio. Entonces, no le doy mucha vuelta, acá no hay mucha ciencia, sino simplemente entender esa parte, que ya lo hemos hecho, entonces ahora sí nos vamos a la pregunta. Y dice lo siguiente. La masa de Júpiter es aproximadamente 318 veces la masa de la Tierra. Y su radio, es decir, el radio de Júpiter, es 11.2 veces el radio de la Tierra. Determine la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter. Si en la Tierra esta aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Considere que 3 a la 18 entre 11.2 elevado al cuadrado es 2.54. Ya, o sea que nos está dando ya la aproximación. Ya. Solución. Entonces tenemos la masa de la Tierra, M sub 0, radio de la Tierra, R sub 0. La masa de Júpiter, aquí está,
dice que es 318 veces. Entonces acá está escrito, la masa de Júpiter, M, es 318 veces la masa de la Tierra. El radio de Júpiter es 11.2 veces el radio de la Tierra. Bueno, aquí no se le hace justicia el dibujo, ¿ah? Porque realmente la Tierra es mucho más chiquita, mucho más chiquita. Es 300, ¿no? Aquí le ha faltado un poquito de ahí, podría ser. Entonces es bien chiquita la Tierra respecto a Júpiter. Entonces lo que estamos viendo es la atracción gravitatoria o la aceleración de la gravedad en la Tierra frente a Júpiter. Entonces, la aceleración de la gravedad es gm sub 0 entre r al cuadrado. Esto me gustaría demostrárselo de repente en alguna ocasión que tengamos. Les voy a comentar acerca de esta relación que realmente es el peso. O sea, esto viene del peso, de la fuerza de atracción. ¿Ya? Pero entonces describimos la aceleración de la gravedad de la Tierra, g sub 0, y de Júpiter. Y ahora lo único que hacemos es un cociente. En ese cociente se van los términos comunes, que es g, y ahora lo que voy a utilizar es las magnitudes de comparación. Dice que m es 318 veces m sub 0, y r es 11.2 veces r sub 0. Lo que está escrito con esas comparaciones lo vamos a aplicar. Entonces tenemos allí, y al final sale 318 entre 11.2 al cuadrado. Entonces, vemos que esto, según la indicación del problema, nos dice que debemos de igualar aproximadamente 254. Claro que esto es usando calculadora, por eso que pone que sea, considere, ¿no? Por eso dice considere, entonces ya, con eso nos dice, no usen calculadora porque ya yo le propuse el valor. Entonces, despejando, el G de Júpiter sería 10 veces esa cantidad, multiplicábamos 10 por eso y sería 25,4. Entonces vemos que la gravedad en Júpiter es 25.4 metros por segundo al cuadrado. Esa es la acción de la gravedad en Júpiter. Obviamente es mucho mayor porque es un planeta más grande. Entonces se dice que nosotros no podríamos acostumbrarnos a esa gravedad. Es demasiado pesado, muy grande. O sea, nuestro sistema casi es como que si se multiplicara por 4 veces. El esfuerzo que haríamos sería 4 veces. Todo sería 4 veces más. 3 planetas, A, B y C. A es m medios, su masa, B es m y C es 2m. Separados por una distancia D, A con B, y B con C separados una distancia 4 veces D. Lo que pide es hallar la razón de la fuerza de AB entre la fuerza de AC. Entonces no es raro, fíjese, acá tenemos el cuerpo A y esta es la fuerza BA y esta es por acción y reacción la fuerza AB que siente el cuerpo de masa M. Entonces la primera forma de calcular esto es con la ley de de la distancia al cuadrado, que ya ustedes lo han visto muy probable en su colegio, pero aquí lo estamos reforzando. Entonces tenemos que la fuerza FC, FA, está escrita así. Sería el producto de las masas, la masa M entre 2, que es esta. Pues esta es esta, la primera masa. El producto de las masas, esta es la masa del otro cuerpo, M, entre el cuadrado de la distancia que lo separa, de cuadrado. Reacomodamos, y esto sería igual entonces a G, M cuadrado, 2D cuadrado. Ahora veamos a qué es igual la fuerza AC. La fuerza AC es el producto de las masas.
La masa A es esta, y la masa C es esta. Y la distancia, naturalmente, será D más 4D, sería 5D. Cumplimos con los requisitos, entonces ahora hacemos los cálculos. Nos dice que dividamos FA entre FAC. Simplificando términos comunes, tenemos que quede esto igual a 25 entre 2. Y 25 entre 2 es 12.5. Esa es la razón. Tigres, tigresas, problemas propuestos. 1 es A, 2 es C, 3 es A de ala, 4 A de ala, 5 A de avión, 6 D de dedo, 7 D de dado. Ya, entonces nos queda un poquito de tiempo para reforzar esto. A no ser que tengan alguna pregunta, si tienen una pregunta detengo esta parte, pero voy a reforzar un poquitito esto. La fuerza de tracción universal la descubrió Newton cuando dice históricamente le cayó una manzana en la cabeza. Pero realmente, Tigres, esto viene datado por Galileo Galilei también. O sea, no es que no se haya hecho ninguna contribución por parte de Newton, no, no es eso. Pero fíjese que es un personaje que con 23 años se apartó de la ciudad, se fue al campo y comenzó a, digamos, elaborar su libro, lo que nosotros ahora conocemos como Naturalis, donde enfoca toda la parte de la mecánica fundamental. Y esa mecánica ha servido hasta el siglo XX. Y mejor dicho, hasta el siglo XXI, porque lo estamos usando. Sino que ahora ciertas pautas que han habido, no para corregir, sino que vemos que las leyes de Newton son un poco diferentes cuando ya hablamos del micromundo. Entonces, el principio de correspondencia que nosotros aplicamos en física establece que las leyes de Newton es en el macromundo, mientras que las leyes en el micromundo están dadas por otras personas, otras cualidades. Bien, pero para no alargarlo mucho y no alargar mucho este tema, la idea que quiero manifestarles es la siguiente. Tenemos dos cuerpos de masa M1 y M2. Tigres, tigresas, deben de creerme porque esto es así. El hecho es que a veces es difícil que se pueda visualizar, pero ¿dónde estoy? Aquí. Es difícil visualizar, pero digamos que tengo dos objetos. Ustedes me pueden creer que estos dos objetos se están atrayendo, pero esa atracción es demasiado débil. Tan débil que no, por eso no se percibe. Porque los cuerpos tienen masas, entre comillas, para esa magnitud algo despreciable. Pero ahora imagínense el escenario donde tenemos a la Tierra y nosotros, que vendría a ser algo así de chiquitito. Entonces, las masas en comparación, la Tierra es 6 por 10, vamos a hacerlo con precisión, ¿ya? El alemán siempre me visita, entonces tengo que yo corroborar estas cantidades. Vamos a ver. Con ayuda de ustedes, vamos a calcular. De 6,35, ese es el radio. Vamos a ver. Masa de la Tierra por 10.
Ahí está, ¿ves? Bueno, 6. Yo había dicho 6. Entonces es por 10 a la 24. 10 a la 24 para escribir esta cantidad es 24 ceros a la derecha. Frente a nosotros que no llegamos nada más que a un 0. O sea, sería 59. Algunos tires o tires a 59. Entonces, fíjese la magnitud que tiene que haber para poder apreciar esta fuerza gravitatoria. Pero ya al margen de eso, entonces vamos a usar que les voy a preguntar. Fuerza gravitatoria es igual a la constante gravitatoria por masa 1, y voy a poner que este de la derecha es una masa inmensa, y esta es la masa de la Tierra. Voy a ponerle mt. Por mt, y la distancia sería el radio promedio de la Tierra, porque estamos siempre caminando por la superficie, elevado al cuadrado. Voy a reacomodar estos términos. Esto es igual a la masa m1 por la constante gravitacional, por la masa de la Tierra, que son constantes, por el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Tigres, tigresas, jovencitos, jóvenes, jóvenes. Entre paréntesis, interpretando esta fuerza gravitatoria, que es el peso que estoy sintiendo, porque me estoy considerando la masa M1, estoy yo acá. Entonces, realmente esto es igual a escribir masa por gravedad, que es el peso. Entonces, mire, si yo soy M1, entonces G debe ser esta relación. Entonces, este G, que aparentemente con este cálculo decimos que es constante, en el fondo no lo es. Sin embargo, aquí tenemos que distinguir dos cosas. Uno, en la formación que usted tiene en la pre, no solamente se evoca y se da a los conceptos fundamentales que se van a tomar en el examen, sino que también los hace pensar, y esa es la idea, de tal manera que interactúen con la física y sepan que la aceleración de la gravedad no es como tal constante, sino varía. Varía con la altura porque depende del R, del radio de la Tierra. ¿Dónde está mi USB? Se me perdió. Ahí, aquí está. Entonces, depende de este R. Este radio puede ser el radio de la Tierra más la altura, o sea, los aviones, a la altura de los aviones, que son 10.000 pies, más o menos 3.000 metros. Pero conforme vamos subiendo, esta cantidad en la parte inferior va aumentando, por lo tanto, la fuerza de atracción comienza a disminuir, y es por eso que los cuerpos, cuando salen al espacio exterior, ya comienzan a flotar porque no hay fuerza de atracción. Con esta igualdad, entonces estamos demostrando que la aceleración de la gravedad se puede calcular a través de esta relación, sabiendo la masa de la Tierra, sabiendo el radio de la Tierra y sabiendo la constante gravitacional G, que se le dan a ustedes y la tienen, que es 6.7 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados entre kilogramos cuadrados. ¿Bien? Entonces, con eso tenemos ya el concepto claro de lo que es y cómo se debe describir. Entonces voy a borrar para suavizar algunas cositas, ¿ya? Para que quede, digamos, más grabado o mejor grabado. Entonces voy a borrar esto, que está de más, para que ustedes tengan el concepto claro. Reacomodando entonces, tendríamos M1 que multiplica a la constante gravitacional, la masa de la Tierra, entre el cuadrado del radio de la Tierra. Ah, sí. Y esto le hemos llamado aceleración de la gravedad.
Es por eso que entonces en el ejercicio que hemos resuelto de Júpiter y la Tierra, hemos tomado esta parte, ¿no? Porque eso representa la gravedad. Bien, tigres, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Todo bien? Gracias, gracias, gracias. Gracias, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún tigre más que esté contento? ¿No hay ningún otro tigre contento? Alison, muchísimas gracias, Alison. Nuria también, muchas gracias. Que la fuerza los acompañe, muchachos. ¿Cómo les salió el examen? He tenido varios tigres, bueno, dos, en este proceso de examen. Me tocó cuidar un salón y dos alumnos virtuales, o sea, dos tigres que venían de la enseñanza virtual. Significa que ustedes también han dado el mismo examen. ¿Dónde les tocó dar el examen? Ana Lucía, ¿dónde les tocó dar el examen? Puedes escribirlo, simplemente, para que no te comuniques por micro si que no quieres comentarlo, sino simplemente escribir. A ver, chat. ¿No hay? Allá está, ¿dónde le tocó dar el examen? María Priscila, ¿está presente? Levante su manito, María Priscila. Ah, ya, muy bien. A mí me tocó, dice, en el aula 125. Eso fue de repente por metalurgia, ¿no? Metalurgia. Entonces, metalurgia, eso ha sido puerta 1, Facultad de Química. Ah, ya, ya, ya. Uy, qué pena, mire. Yo estaba al otro lado de la tierra, porque yo he estado por el centro pre, yo he estado por la colonial. Que si me hubiese tocado, no los dejaba entrar. Pero no han sido preguntas difíciles, ¿eh? Han estado, yo creo que a la altura, ¿no les parece? Eran preguntas alcanzables, o sea, no eran esas preguntas que dicen, oh, estuvo difícil, muy tranca, no. Porque he visto, y era el hombrecito que había que descomponer la fuerza, entonces no era diferente. Ya no sé qué estoy haciendo. Ahí está otra vez lo tengo ya. Voy a dejar de compartir, ahora sí. Bueno, ustedes saben, como siempre, la última palabra. El esfuerzo que ustedes hacen se ve coronado, o los objetivos que ustedes se han planteado, se ve coronado, y eso es una satisfacción. A veces cuesta obtener esas satisfacciones. De repente, en el transcurso de nuestras vidas, caminamos y tenemos una cuesta. Cuesta significa que estamos subiendo. Entonces ustedes están aprendiendo, y en ese proceso de aprendizaje es la parte académica. Pero por favor, también la parte empática, la parte social, la ética, la moral. Ustedes representan el futuro del Perú. Ustedes representan la nueva generación. No es que lo estemos recargando y este Perú también salga de todos estos problemas. Si creamos gente con conciencia, así como lo estamos haciendo ahora, obtendremos como resultados gente con conciencia. Ya les dije una vez, crea un pensamiento y nacerá un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una costumbre. Siembra una costumbre y cosecharás una vida. Entonces, que nuestros pensamientos sean buenos para que nuestras costumbres sean buenas.
y al final tengamos una vida buena. Entonces, ese es el mensaje que siempre les voy a dar. Y cada vez que los vea, y de repente los voy a tener cerca aquí en el laboratorio, y podamos conversar, y de repente me invitarán, ya voy a estar un poco fuera de los que van a trabajar, porque ya me tengo que jubilar, entonces recibiré esa invitación con gusto y compartiremos algunas anécdotas y experiencias de su profesión y de la vida. Nos estamos viendo entonces hasta la próxima. Cuídense bastante. A ti, Nuria, a ti, al contrario. Muchas gracias por tenerla para escuchar. A ustedes, muchachos, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.